están? Muy buenas noches. Este asunto de la transparencia sigue pendiente en el país. Y sigue pendiente porque, más allá de todo lo que se ha avanzado, parece haber algunos lugares donde nos vamos echando para atrás, pero sobre todo porque hay cosas que hay que cumplir por ley que no se cumplen. El director ejecutivo de Fundares, Miguel Pulido, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Esta semana se ha puesto en la mesa claramente este asunto de hay pendientes en la ley de transparencia. Hay pendientes pues a los que están obligados por ley algunos legisladores, ¿no? Más allá que por ley, por mandato constitucional. Bueno, no más, fíjate. Se reforma la Constitución en el 2007 y se incluye un transitorio que obliga a todos los legisladores, todos los poderes legislativos, tanto federal como los locales. También los congresos también locales. Los congresos locales, a adecuar las legislaciones preexistentes al nuevo texto constitucional. Es la fecha que el legislador federal no ha logrado ponerse de acuerdo para hacerle las enmiendas a la Ley Federal de Transparencia. Tú dirás, 2 años y medio después. Están en otra cosa, no nos estés criticando. ¿Y las estatales? No, pues ni para qué te pregunto. Hay de todo. Hay de ¿Pero a poco hay quien ya lo hizo? Hay muchas que ya lo hicieron. ¿Ah, sí? Sí, el caso del Distrito Federal es una de ellas, el caso de Sonora es otra de ellas. Ah, mira. Había algunas históricamente rezagadas. En Yucatán tienen un proceso de discusión muy interesante que por estas fechas estaríamos esperando que tarde, pero que hagan bien la tarea. No, hay muy buenas noticias en los estados. Después discutimos de la implementación. Sí, pero en términos sí. de las reformas, del cumplir con el deber de reformar, pues ahora sí que los alumnos estatales han salido mejores que los alumnos federales. ¿Qué pasa con lo federal? Mira, yo creo que son varias cosas. Es más complejo, el encuadre político tiene mayores dificultades y al mismo tiempo yo creo que se durmieron en el sueño de que la Ley Federal de Transparencia había logrado muchísimo. Después, ese es un primer análisis. Lo cual es cierto, porque en 8 años o así, ¿cuánto lleva ya? Lleva del 2002 al 9 años. 9 años. En 9 Desde años su aprobación nos a la ha fecha, cambiado 9 la años. vida en muchos sentidos. Vamos, tenemos discusiones sobre los mismos temas, pero con fuentes más sólidas, Así por es. lo pronto, ¿no? Con mejor información. Entonces dices, en la primera parte puede ser que, ya, ¿para qué quieren más? ¿No? La segunda tiene que ver, me parece, con que hay una neutralización de fuerzas. Hay algunos grupos que sí apostarían a tener algunos retrocesos, a aprovechar aquí, porque hay que decirlo, la transparencia incomoda, y por fortuna ha habido representaciones en el Parlamento que han detenido esas apuestas de regreso. Pero también ha habido un par de apuestas para estirar la liga hacia adelante, para que la transparencia mejore, y hay fuerzas que la frenan. Entonces se han neutralizado, ¿no? Se han hecho ahí un poco como el estorbo recíprocamente estas dos fuerzas. No es fácil alinearlas ni decir, no se pintan de un solo color de partido político, también hay que ser justos con eso. Lo dice, o sea, no es que estén pintadas de un color. No, hay de todo, ¿no? Uno encuentra iniciativas amarillas, verdes y azules de todo tipo, ¿eh? La Constitución ya cambió. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿La Ley Federal de Transparencia nada más o otras leyes? La Ley Federal de Transparencia en principio, para adecuarse al texto constitucional, y al mismo tiempo, después, derivado de un par de otras reformas, recordarás que se reformó, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución para proteger los datos personales, ¿no? Entonces el IFAI tiene un nuevo mandato, después se aprobó una Ley Federal de Protección de Datos. Vamos, hemos tenido algunos avances y hay que terminar de armonizar ahí un poco algunas cosas para que quede de mejor manera ese sistema, el de acceso a la información con el de protección de datos personales, para que queden mejor amalgamados, ¿no? Entonces también ahí hay algo que hacer, pero de manera prioritaria y de manera preponderante a lo que hay que meterle mano es a la Ley Federal de Transparencia. Y hay ya una aparente buena noticia. Si no la reforma ideal, ya están moderadamente puestos de acuerdo todos los partidos políticos, las fuerzas representadas en el Congreso, primero en el Senado y ahora en Cámara de Diputados, para aprobar ya las reformas a la Ley Federal de Transparencia. Eso ya. Pues eso, así estábamos. Eso ya no pasa. Así ¿Cuánto estábamos. tiempo llevas así? A ver, puntos esenciales que hay que cambiar. Mira, ya había venido una minuta de la Cámara de Senadores con muchos aspectos muy positivos, ¿no? En términos generales, le da una revisada al capítulo de datos personales, le da una revisada a la sección de archivos, tiene aspectos muy concretos a propósito de la transparencia en torno a los fideicomisos, al secreto fiscal, nuevas reglas. Eso es muy importante. Buenísimo, porque además es un tema. Hay 330,000 millones de pesos que por necesidad presupuestaria, por lo complejo que es nuestro régimen presupuestario. Sí, esto creo que hay que explicarlo para que nos entiendan. ¿Por qué se usan fideicomisos? Increíblemente nuestros presupuestos funcionan anualmente. Así es. Pero hay proyectos pues, que tardan 5 años en construirse, ¿no? Así es. Hay carreteras que tardan 5 años. Entonces, ¿qué se hace para no violentar la ley? Se recibe el dinero,
se mete a un fideicomiso. Tal cual. Y eso permite que tú te guardes ese dinero y lo vayas gastando. Exacto, es el equivalente a un Absurdos presupuesto kafkianos. multianual. Exacto. Como si pudiéramos tener un presupuesto multianual. Pero resulta que, muy inteligentemente, aquellos que no quieren que veamos cómo se gasta ese fideicomiso argumentaron que el secreto fiduciario, ¿no? Protege ese... Protege. Entonces ahora no sabemos si el dinero se fue al fideicomiso, ya no sabemos qué pasó. Y a veces el dinero que se gasta, y peor, a veces el que no se gasta, porque... El que se queda ahí. El que se queda ahí que no sabemos. O sea, sabemos que hay hospitales que no se construyeron, carreteras que Claro, nunca llegaron por del X punto razón. A al punto B. Así es. Pero como ese dinero está en los fideicomisos, técnicamente es como ya se hubiera ¿Cuánto hay? ejercido. 330,000 millones de pesos en fideicomisos. Son 265 fideicomisos del gobierno federal, tan solo el gobierno federal. Okay. Entonces, ese es un tema en donde se atoró la discusión. El 1 de marzo, un par de legisladores, ahí sí, de Acción Nacional, fueron ellos quienes subieron el tema de... aprobaron en lo general la iniciativa, pero se reservaron uno de esos artículos, el 18 bis, el que establece que el gobierno no podrá argumentar, cuando sea el titular de un fideicomiso, el secreto fiduciario. Si los recursos son públicos, la figura del fideicomiso es una figura que tiene que resolver problemas técnicos, no que tendría que construir un manto de opacidad sobre cómo se gastan esos recursos. No hay nada de particular, no hay nada de privado en eso. Son Son recursos públicos. A ver, y discrecional, Alonso Lujambio, la Secretaría de Educación Pública, después del escándalo sobre el gasto del Bicentenario, lo que hizo al final del Bicentenario fue abrir todas las cuentas del fideicomiso. Y no rompió ningún secreto, ¿no? Ni nada pasó. Hay muchas críticas a cómo gastó el dinero y se dieron las críticas. Pero él abrió el fideicomiso por la presión pública, ¿no? Y para eso son la apertura de esos datos. Mira, otro caso es el del Seguro Popular, que es una polémica muy compleja porque el entramado jurídico financiero del Seguro Popular es delicado, es complejo, no es sencillo, pero eso precisamente se presta mucho golpeteo político, a discusiones, a falta de comprensión de en dónde está el verdadero problema. Sabemos que hay problemas de deficiencia y de déficit de infraestructura hospitalaria, y sabemos que hay mucho dinero, pero el tema como se manejan los recursos hace que sea complejo. Bueno, el Seguro Popular, por la vía del presupuesto de egresos de la Federación, tiene muchas reglas de transparencia que son idóneas, que ojalá y lo tuvieran muchos otros fideicomisos o muchos otros instrumentos financieros. Es otro ejemplo de que ahí resulta que no les preocupa. Exacto, o que, pues, que hay necesidades de conocer y de tener más información. Ahí hay un tema que se atoró. El otro tema que se atoró tiene que ver con las resoluciones definitivas e inatacables del IFAI. Hoy día las resoluciones son eso, definitivas e inatacables. Hay una discusión y hay una polémica muy fuerte a propósito de si tendrían o no que ser revisadas por la vía del control de legalidad. Digo, para empezar, la PGR es la que ha puesto eso ahí. A la PGR le encanta ir al Tribunal Administrativo de lo Fiscal y ha estado a punto de ganar alguna, ¿eh? Mira, por lo pronto le admitieron, que es histórico, el tribunal admitió a trámite el recurso presentado por la PGR y por el SAT. En el caso concreto de las averiguaciones previas, lo interesante es que ya había una resistencia a cumplir con las resoluciones. Obligaba el IFAI a la PGR a que entregara la información y la PGR se resistía. Después fue lo de las impugnaciones ante el tribunal. Lo que sigue, entonces, es adecuar la norma a la práctica, cosa que me parece muy perversa, porque entonces significa que si no quieren entregar la información a propósito de las averiguaciones, cambiemos la norma. Exacto. No, se está violando mucho el horario, pues entonces córrelo a las 4 para que siempre todo el mundo llegue temprano, ¿no? Así. O sea, es una perversión si te das cuenta, ¿no? Entonces, ahí el desacato al IFAI se está tratando de resolver. El desacato en el que están hoy día las autoridades que no cumplen con las resoluciones del IFAI, argumentando que tienen buenas razones, hoy día esas razones están fuera de derecho. Y reformar la ley sería, me parece, un mal mensaje. Que la autoridad se resiste. Ahora, ¿habría una manera de reformar la ley para que fuera todavía más claro que es inatacable? Le están incluyendo una expresión solo que es inatacables. Hoy dice que son definitivas. Le están incluyendo el que sean inatacables. Los particulares siempre tendremos, tú, yo, las empresas, la oportunidad de quejarnos ante el Poder Judicial cuando algo esté mal con la Ley Federal de Transparencia y una resolución del IFAI que lo interprete. Pero no el gobierno. Y la razón es moderadamente sencilla. La información que maneja el gobierno nos pertenece a nosotros como sociedad. Ellos nos la administran. Pero desde esa perspectiva, alguien que administra algo tuyo no te lo puede negar porque te pertenece a ti. Te lo puede administrar, te lo puede dosificar, pero no te lo puede negar. Esta idea de que nos haríamos daño nosotros mismos si conocemos ciertas cosas por el principio de legalidad y tal, en realidad me parece que es más como un resquicio, algo que nos quedó ahí un poquito de la dimensión autoritaria.
¿En manos de quién está hoy esta iniciativa? Se está discutiendo ya en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Y hay un acuerdo, hasta antes del 1 de marzo, lo público era que hay un acuerdo de las fracciones parlamentarias para destrabarla. En sesión pública televisada por el canal del Congreso surge esta diferencia. 2 legisladores impugnan o se reservan 4 artículos, aprueban el resto en lo general. Y bueno, llevamos 2 años y medio esperando que se apruebe la legislación, para que ahora que estamos a nada resulte que por 4 artículos, que lejos de ser negativos, hay que decirlo, su redacción es muy positiva, su redacción trae cosas muy buenas para la transparencia y para el acceso a la información. Por eso es más incomprensible aún la reserva que están haciendo estos diputados de esos artículos. Ahora, estos diputados, como me decías, no tienen color partidista. Bueno, son 2 de Acción Nacional, son 2 diputados de Acción Nacional y, vamos, lo que se desprende de sus intervenciones públicas en la sesión del Congreso es que la Secretaría de Hacienda está haciendo llegar sus comentarios y sus preocupaciones sobre el contenido de la minuta en sus términos. Entonces, uno puede entender que los partidos en el Congreso tengan buena relación con los partidos en el poder y máxime si son de la misma... Sí, del mismo color. Lo que no creo que sea sano es, 1, romper el acuerdo, 2, detener el avance legislativo o perder el impulso legislativo, 3, menos porque no hay buenas razones, ¿no? Eso es como lo que no es fácil de digerir cuando uno se dedica a esto de la transparencia, cuando uno es un incauto que cree en la transparencia. Bueno, y ustedes son de la transparencia porque ustedes trabajan con eso todos los días, ¿no? Es nuestra materia prima, como lo que somos ciudadanos privilegiados que tenemos la oportunidad y hay que decirlo, el privilegio de dedicarnos a discutir sobre lo público de manera informada. Sin el acceso a la información gubernamental no podríamos saber nada, ¿no? No podríamos hacer juicios equilibrados sobre PRI, PAN y PRD, no podríamos tener discusiones relevantes. Entonces es así también, para seguir el asunto. Muchísimas gracias, ¿En los próximos Carlos. días debe suceder? Debe de suceder esto en los próximos días. Esperamos que pase al Pleno y que en el Pleno siga su buen trote la legislación y que nos devuelvan un poquito de lo que nos deben. Y acabemos ya de cerrar el círculo, ¿no? Y la ley de transparencia funciona como debe ser. Gracias, muchas gracias. A ti. Miguel Pulido, de Fundar, una organización de la sociedad civil. Vaya a la página, por cierto, www.fundarorg.mx. org.mx. www.fundar.org.mx. Soy Carlos Puch, muy buenas noches, que le vaya muy bien. Quédese con nosotros aquí en Milenio Televisión, donde hacemos lo que nos gusta. Miles de historias se enlazan todos los días. Telcel, la red donde todo es posible.